del día de hoy. Hoy, para continuar con esta unidad, vamos a trabajar sobre los lípidos. Primeramente, vamos a hacer un paneo muy básico sobre la composición química de los lípidos. Estos lípidos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahí llevamos la misma composición, por ejemplo, que los hidratos de carbono. Pero ¿qué es lo que determina que sean sustancias diferentes? Primeramente, la cantidad de cada uno de estos elementos. En el caso de los hidratos de carbono, vamos a encontrar que la cantidad de oxígeno es muchísimo mayor que en el caso de los lípidos y que aparte estos lípidos se pueden asociar en sus radicales libres con, por ejemplo, fósforo o azufre, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades físicas de los lípidos? Primero, lo que tienen en común todos estos tipos de lípidos es que son sustancias de tipo untuosa. Untuosa al tacto quiere decir que semejan esta cremosidad, esta sensación de suavidad, ¿sí? Que no es astringente. Y esto se debe a, bueno, a que escasamente también son solubles en agua, muy pocos de ellos tienen cierta solubilidad en agua, y sí son solubles en disolventes apolares orgánicos, como por ejemplo el éter, el cloroformo, el xileno y el benceno. Estos disolventes se utilizan para extraerlos tanto de las células como de los tejidos en donde se encuentran localizados estos lípidos. Vamos a tener una clasificación de estos lípidos según su estructura molecular y según su estructura molecular, como les decíamos, se van a clasificar en dos: saponificables e insaponificables. Dentro de los saponificables vamos a darnos cuenta que contienen una molécula de ácidos grasos, que son ácidos monocarboxílicos, que pueden o no tener insaturaciones, quiere decir que tienen dobles enlaces, y que están eh, esterificados. Cuando se los somete a una hidrólisis alcalina, van a poder formar jabones, justamente por esto se llama saponina, este componente del jabón, y químicamente estos jabones son sales de los ácidos grasos. Esta reacción química se denomina saponificación. Pertenecen al grupo de los acilglicéridos o grasas, también las ceras, los fosfolípidos y los esfingolípidos. Fíjense que hay un elemento que actualmente se está utilizando mucho, que es un tipo de grano que se llama quinoa, que es semejante al arroz. Esta quinoa debe ser lavada previamente al consumo, porque en su composición exterior tiene mucha saponina. Entonces, si nosotros no lo lavamos, por ejemplo, con abundante agua para eliminar esta saponina, el gusto que va a tener es un gusto jabonoso y puede ser eh, indigesto para la persona. Por otro lado, vamos a tener los insaponificables. Estos insaponificables son derivados de los hidrocarburos lineales o cíclicos insaturados que forman asociaciones moleculares diversas. No contienen ácidos grasos y por lo tanto no dan reacciones de saponificación. Pertenecen a este grupo los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Acá en este cuadro, que también lo van a encontrar ustedes en el apunte de cátedra, van a poder tener esta clasificación entre saponificables e insaponificables y a su vez cada uno de sus derivados con sus ejemplos más claros. De esta manera ustedes van a poder utilizar este tipo de esquema para poder estudiar e ir complementando cada uno de estos conceptos con cierta cantidad de contenidos. Vamos a ver entonces qué son estos ácidos grasos. Los ácidos grasos son sustancias que son muy raras encontrarlas en la naturaleza en estado libre. Siempre van a estar, en su gran mayoría, formando parte de otros lípidos y se los puede obtener por saponificación justamente. Químicamente son cadenas lineales y hidrocarbonadas con un número variable de átomos. Fíjense que la cantidad de átomos de carbono va a ir entre 4 y 24, por lo cual es amplia la variación de cantidad.
y en cuyo extremo hay un grupo de ácido carboxílico. Acá podemos ver que estos ácidos grasos se van a dividir en saturados e insaturados. Dentro de los saturados tenemos algunos ácidos como el ácido laureico o el ácido palmítico, y en el caso de los insaturados vamos a tener una subdivisión como monoinsaturados y poliinsaturados. Dentro de los monoinsaturados vamos a tener el omega 9 y dentro de los poliinsaturados vamos a tener omega 3 y omega 6. Características de estos ácidos grasos, ¿sí? Lo primero que la característica es su insolubilidad en el agua, ¿sí? Esto es algo que es común a todos los ácidos grasos. En la que se pueden formar una película superficial o micela lipídica, ¿sí? De modo que van a constituir emulsiones. Tiene un extremo polar con cargas, o sea, con el grupo carboxilo, que es hidrofílico. Quiere decir que es soluble en agua y que disfruta de estar en contacto con el agua. Y que se va a orientar, por lo tanto, tomando contacto con esta agua. Y el otro extremo polar, que es sin carga, es de la cadena hidrocarbonada, estaba trabada, que es hidrófobo. Entonces repele el agua. Fíjense que en el caso de que no tengamos bicapa, lo que va a intentar provocar esta composición a través de su carga positiva o negativa, es decir, su capacidad o no de estar en contacto con el agua, va a adquirir diferentes formas. Fíjense que al ser hidrofílicas, sus cabezas pueden estar en contacto con el agua exterior, y al ser hidrofóbicas, sus colas van a buscar estar en contacto entre ellas mismas para evitar tocar el agua. Entonces van a formar este tipo de esferas que son micelas lipídicas. Y en el caso de poder formar una bicapa lipídica, vamos a encontrar que las cabezas van a estar siempre en contacto con el agua y que las colas van a estar en contacto entre sí para evitar justamente exponerse a al contacto con el agua. En los casos de menor tamaño molecular, tienen menores puntos de fusión y igual número de carbonos. Entonces, los insaturados tienen puntos de fusión más bajos que los saturados, por lo que se encuentran en estado líquido a temperatura ordinaria. Vamos a ver entonces ahora qué son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son compuestos lipídicos derivados de estos ácidos grasos y son similares a las hormonas, similares, no reemplazan. Cada una va a tener una función definida dentro del organismo. El nombre prostaglandina proviene de la glándula prostática porque fueron aisladas la primera vez dentro del líquido seminal y se interpretó justamente que formaba parte de las secreciones de la próstata. Pero después se fueron dando cuenta de que en realidad están distribuidas por todos los tejidos dentro de los mamíferos, por ejemplo, en el pulmón, riñones, en la tiroides, en el vaso, cerebro, en el iris del ojo, en el endometrio, en la mucosa gastrointestinal, en el líquido amniótico y en los fluidos menstruales. ¿Cuáles son las funciones de esta prostaglandina? Va a desempeñar un papel muy importante en la comunicación y también en el control de las funciones biológicas del cuerpo. Se trata de mediadores celulares que exhiben una actividad similar a la de las hormonas, y la gran diferencia entre las prostaglandinas y las hormonas es que la hormona influyen y controlan muchas actividades del órgano ampliamente separadas del cuerpo. En cambio, las prostaglandinas influyen en las actividades de las células vecinas porque tienen una vida de utilidad muy corta. Una de estas funciones va a ser la reparación de heridas, ¿sí? Se produce en los sitios donde hay daño tisular o alguna infección, donde causan una inflamación, dolor y fiebre como parte de este proceso de curación de la herida. Vamos a encontrar a dos componentes, dos prostaglandinas. Una es el tromboxano, ¿sí? Que, como la palabra lo dice, trombo, estimula la formación de coágulos o trombos de sangre. También provoca que la pared vascular se contraiga para evitar una hemorragia. Y en el caso de la prostaciclina,
este va a tener un efecto opuesto. Entonces, si uno genera trombos, este que tiene un efecto opuesto, va a reducir la coagulación, va a reducir la formación de estos coágulos, va a eliminar incluso los coágulos y también va a causar vasodilatación. O sea que uno contrae y forma coágulos y el otro vasodilata y elimina los coágulos. Forman parte de la respuesta al daño o al estrés, pero esta producción excesiva de prostaglandina puede causar problemas como dolores crónicos menstruales, etc. Por otro lado, su acción es potente, pero su vida útil es muy corta, por lo que el radio de acción también va a ser limitado. Puede ser de una acción paracrina, que quiere decir que actúa a nivel local, o autocrina, que quiere decir que actúa en la misma célula donde se sintetiza. Por eso se le dice de vida corta. Otras de las funciones que cumplen tenemos la prostaglandina 2, que induce a los riñones a retener sodio, por lo cual va a aumentar la presión arterial. Y por otro lado tenemos a la prostaglandina 1, que ralentizan la producción de colesterol, también ayudan a la generación celular y aumentan las defensas en el estómago contra los ácidos producidos por el mismo y son capaces de regular tanto la temperatura como de bajar la tensión arterial. También para inducir al parto, las prostaglandinas cumplen una función de favorecer la maduración del cuello del útero y de iniciar las contracciones propias del parto. Esta se va a colocar externo, o sea, no es generada por el cuerpo, sino que va a ser de uso externo y al ser elementos naturales no van a tener un efecto secundario ni peligroso ni sobre la madre ni sobre el bebé. Entonces tiene que ver con la aplicación de un gel a base de prostaglandina destinado a lograr que el útero se vaya contrayendo. Ahora veamos por otro lado las grasas. Acuérdense que nos quedaban las grasas y las ceras. Bien, las grasas se van a clasificar según su punto de fusión. Se clasifican como grasas de origen vegetal y grasas de origen animal. Esto es fácil de identificar. Las grasas de origen vegetal, ¿sí? Vamos a tener, contienen ácidos insaturados que van a favorecer a que su punto de fusión sea más bajo. Por lo cual, si el punto de fusión es más bajo, van a encontrarla en forma líquida en temperatura ambiente, ¿sí? Estas abundan en cualquier semillas vegetales o en los frutos, como en el caso de las aceitunas. ¿Cuáles son? Los aceites de oliva, los aceites de girasol, de maíz, de soja, de sésamo, ¿sí? Etc. Y en el caso de las grasas de origen animal, es justamente al revés. Lo que pasa es que tenemos ácidos grasos saturados, poseen punto de fusión muy elevado y a temperatura ambiente son sólidas. Esto lo vamos a ver como por ejemplo en el caso de la manteca, que es algo que consumimos, o de las grasas que vamos a usar para freír alimentos. Suponen la principal reserva energética tanto para animales como para vegetales. Pero nosotros interpretamos rápidamente que la función energética la cumplen los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque están disponibles más rápidamente. Y están disponibles más rápidamente porque son solubles en agua. Pero el aporte energético que van a dar las grasas es muchísimo superior al que darían los hidratos de carbono. Otras funciones son actuar como un aislante térmico, como es el caso de los animales, por ejemplo, que están expuestos a climas muy fríos, y almacén de alimentos. En el caso de las ceras, vamos a saber que son ésteres de un ácido graso de cadena larga y un monoalcohol también de cadena larga. Debido a que estos dos extremos de las cadenas tienen naturaleza hidrófoba, que repele el agua, son sustancias marcadamente insolubles en agua y realizan funciones de protección y revestimiento. En este caso, los animales vertebrados van a tener un recubrimiento e impermeabilización de la piel a través de estas ceras o impermeabilización tanto del pelo o de las plumas. Por ejemplo, es muy común ver a los patitos que a pesar de que se meten en el agua, cuando salen sus plumas están secas. ¿Por qué? Porque están rodeadas de estas ceras que al ser hidrófobas no permiten que se mojen. Otros insectos, en el caso de su exoesqueleto, van a tener este recubrimiento, o algunas plantas y sobre todo algunas que sean con brotes inmaduros o brotes nuevos, ¿sí? Y van a tener una forma de película protectora
que va a evitar justamente la evaporación de aguas y que se seque la planta o de los ataques de cualquier otro insecto. Industrialmente se van a utilizar las ceras como la lanolina, que está sacada de la lana de las ovejas, y el aceite de esperma de cachalote, que es una ballena, para fabricar suavizantes y lubricantes. Ahora vemos una de las funciones más comunes que vamos a encontrar en el cuerpo, que es la de los fosfoglicéridos o fosfolípidos. Están compuestos por ácidos fosfatídicos, y una molécula compleja compuesta por glicerol, en la que se han esterificado dos ácidos grasos, uno saturado y otro insaturado, y un grupo fosfato, que es lo que le da el nombre de fosfolípido, ¿sí? A su vez, el grupo fosfato se une a un alcohol o a un aminoalcohol. Este fosfolípido tiene un marcado carácter anfipático como consecuencia de la estructura de sus moléculas. La larga cadena alifática de los ácidos grasos tiene carácter hidrófobo, o sea que repele el agua, y forman dos largas colas, son estas colas apolares, mientras que el grupo fosfato y el alcohol están cargados eléctricamente y son fuertemente hidrófilos. Entonces interactúan con el agua y estas van a constituir la cabeza polar de la molécula. Acá vemos su principal aplicación en el cuerpo humano, ya que componen la bicapa fosfolipídica de la membrana plasmática. Esta bicapa, como decíamos antes, va a tener sus cabezas hidrofílicas que van a estar en contacto con el líquido intersticial del espacio extracelular y con el citoplasma por dentro, ¿sí? Y sus colas hidrófobas van a estar orientadas hacia adentro para tocarse entre sí e impedir el paso del agua. Entonces quedan como escondidas. Vamos a ver que hay otros componentes acá, como es el caso de los colesteroles, que ahora vamos a ver de dónde salen. Estos esteroides, que es otro de los componentes lipídicos que veíamos, son lípidos secretados por las glándulas endocrinas, que son las glándulas que liberan hormonas. Los esteroides van a incluir el colesterol, las hormonas sexuales y el estrógeno y el andrógeno. Fíjense justamente que acá tenemos colesterol también en la composición de la membrana plasmática. Dentro de las hormonas sexuales vamos a encontrar el estrógeno y el andrógeno, y los glucocorticoides vamos a encontrar cortisona y cortisol. También la aldosterona, que es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales que desempeña un papel muy importante en la función del riñón. ¿Cuáles son las funciones? La síntesis de la hormona esteroidea en la glándula suprarrenal. En los mamíferos, como es el caso del ser humano, va a cumplir importantes funciones. Primeramente es reguladora, regulan los niveles de sal y de secreción de bilis, por ejemplo. Va a tener una función estructural. Este colesterol, como les acabo de mostrar, forma parte de esta capa o bicapa fosfolipídica que forma parte de la membrana celular, ¿sí? Además, a partir del colesterol se va a sintetizar los demás esteroides. Y va a tener una función hormonal. Las hormonas esteroides son los corticoides, las hormonas sexuales masculinas, como veíamos los andrógenos, como la testosterona y sus derivados, y los anabolizantes andrógenos esteroides, que son llamados comúnmente esteroides o esteroides anabólicos. Y el caso de la vitamina D y sus derivados. También van a tener una función hepática. Los esteroides anabólicos pueden provocar efectos adversos profundos sobre el hígado y otros órganos principales. Esto es particularmente cierto cuando son administrados por vía oral y tienen menos complicación a nivel hepático cuando son administrados por vía parenteral. La influencia de estos esteroides anaeróbicos sobre la función hepática ha sido estudiada ampliamente. La mayoría de estos estudios van a involucrar a pacientes hospitalizados, quienes son tratados durante el periodo prolongado por varias enfermedades tales como anemia, insuficiencia renal, impotencia y disfunción de la glándula pituitaria. Bueno, chicas, espero que les haya sido de provecho.
que recurran al apunte para seguir estudiando y podamos continuar complementando esta unidad con la clase presencial. Nos estamos viendo.